4 palabras pronunciadas desde Los Pinos, desde Palacio Nacional, y la amenaza arancelaria más agresiva de la historia reciente de la relación bilateral quedó en pausa. No hubo rueda de prensa conjunta, no hubo foto oficial, no hubo discurso de victoria. Solo una llamada de 20 minutos y un comunicado en redes sociales. Y Washington aceptó. Eso no fue una negociación convencional. Eso fue el resultado de una arquitectura de influencia que México construyó durante meses, pieza por pieza, sin que nadie en Washington entendiera exactamente qué estaba mirando. Y cuando Trump intentó usar la migración como palanca de presión, encontró que México ya había convertido esa palanca en la columna vertebral de su propio poder de negociación. Hoy te voy a explicar cómo sucedió eso, qué herramientas usó México, por qué funcionaron y qué nos dice sobre el tipo de potencia que estamos construyendo en este momento histórico. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo me estás escuchando hoy. Primero, el contexto de la simetría, porque hay que entender la escala de lo que está en juego antes de hablar de estrategia. Estados Unidos y México intercambian más de 800,000 millones de dólares en bienes cada año. México es el principal socio comercial de Estados Unidos desde 2023, superando a China y a Canadá. Hay aproximadamente 38 millones de personas de origen mexicano viviendo en territorio estadounidense, y en 2024 esa comunidad envió a México 64,745 millones de dólares en remesas, el mayor monto en la historia del país. Eso equivale a más del 3,5% del Producto Interno Bruto mexicano. Para que eso tenga un rostro concreto, hay aproximadamente 1,800,000 familias en México que pagan la renta, la medicina y la comida de sus hijos gracias a una transferencia mensual que llega desde California, desde Texas, desde Illinois. Ahora bien, ¿cuánto controla Washington el flujo migratorio que tanto le preocupa? Esa es la pregunta que define todo lo que viene después. Y la respuesta es menos de lo que parece, porque la migración que llega a la frontera norte de Estados Unidos tiene que pasar primero por México. Toda ella, sin excepción. Y México controla ese tránsito de una manera que ningún muro, ningún dron y ningún decreto ejecutivo puede reemplazar. No estoy diciendo que Estados Unidos sea débil. Estoy diciendo que su presidencia eligió convertir la migración en el centro de su agenda política, sin calcular que el país que más puede resolver ese problema o complicarlo es el mismo al que estaba amenazando con aranceles. Eso no es coincidencia. Eso es una ecuación que México aprendió a leer antes de que Washington terminara de plantearla. Pero aquí está lo que casi ningún análisis está midiendo todavía. Me tomó varios días de revisión de fuentes primarias y documentos de política migratoria entenderlo con claridad, y te lo explico ahora porque cambia completamente la forma en que vas a leer esta relación bilateral en los próximos 12 meses. México no reaccionó a la presión de Trump. México ya estaba construyendo su posición antes de que Trump llegara a la Casa Blanca. Y esa diferencia de tiempo, esa ventana de anticipación, fue lo que determinó quién tenía el poder real cuando empezaron las llamadas telefónicas. La primera herramienta de México en esta arquitectura de influencia se llama gestión diferenciada del flujo migratorio, y es más sofisticada de lo que suena. Cuando Trump asumió su segundo mandato el 20 de enero de 2025, la frontera sur de Estados Unidos ya registraba una caída significativa en los cruces irregulares. Esa caída no fue producto de las políticas de la nueva administración. Fue producto de operativos que México había intensificado durante los últimos meses del gobierno anterior, en respuesta a una negociación silenciosa que Claudia Sheinbaum inició desde antes de su propia toma de posesión. El 3 de febrero de 2025, México y Estados Unidos anunciaron un acuerdo. 10,000 elementos de la Guardia Nacional reforzarían la frontera norte de manera inmediata. A cambio, Washington suspendía por 30 días los aranceles del 25% que Trump había amenazado con imponer. El titular de casi todos los medios fue que México cedió, que desplegó tropas bajo presión, que Trump ganó la primera ronda. ¿Pero eso es lo que realmente ocurrió? La respuesta técnica es más compleja. México ya estaba haciendo exactamente eso en términos operativos. La Guardia Nacional ya estaba en la frontera. Lo que cambió fue la etiqueta diplomática del acuerdo, no su contenido operativo.
México formalizó lo que ya hacía y obtuvo a cambio la pausa arancelaria que necesitaba para que su sector exportador no sufriera un choque inmediato. No fue una capitulación. Fue un intercambio calculado donde México vendió caro algo que ya poseía. Para entender por qué eso importa, hay que entender la escala del cambio que se produjo en los meses siguientes. En 2024, la patrulla fronteriza de Estados Unidos registró 1.500.000 detenciones en la frontera sur. En el año fiscal 2025, esa cifra cayó a 238.000, una reducción de casi el 85%. Según la Organización Internacional para las Migraciones, los eventos de cruce irregular en México cayeron de 1.200.000 en 2024 a 155.700 en 2025. Eso es una reducción de más del 90% en un solo año. Guarda esa cifra porque la voy a necesitar más adelante para explicarte algo que nadie está articulando con claridad todavía. Trump dijo que esos números eran el resultado de sus políticas. Y en términos de comunicación política, eso es perfectamente entendible. Pero en términos de arquitectura real, esas cifras son el resultado de una cooperación mexicana que Trump necesitó comprar y que México vendió con términos que protegieron su posición comercial. Eso no es una derrota, eso es una negociación donde la parte más silenciosa obtuvo el resultado que necesitaba. ¿Significa esto que México no hizo concesiones reales? No, las hizo. Y eso también es parte del análisis honesto que este canal propone. La segunda herramienta es el silencio diplomático, y es la que menos se entiende desde afuera, pero la que más duele cuando se aplica con disciplina. A lo largo de 2025, Trump escaló su retórica sobre México en múltiples ocasiones. Dijo que los cárteles gobernaban el país. Amenazó con operaciones militares en territorio mexicano. Habló de designar a organizaciones criminales mexicanas como terroristas con implicaciones directas sobre la soberanía nacional. En cualquier relación bilateral convencional, esos comentarios hubieran generado una crisis diplomática, llamadas al embajador, declaraciones parlamentarias, movilización de la opinión pública. Sheinbaum respondió con mesura técnica, no con silencio total, pero con una economía de palabras que funcionó como una forma de control del marco narrativo. Cada vez que Trump escalaba, Sheinbaum reducía la temperatura sin ceder el argumento de fondo. Su frase de cabecera fue consistente a lo largo de meses: acuerdos sin subordinación. Ese posicionamiento tiene una lógica de largo plazo que muchos analistas domésticos no leyeron correctamente. Cuando México responde con calma a la provocación, le quita a Washington el pretexto para escalar. Cuando México mantiene la puerta de la negociación abierta sin abrirla de par en par, obliga a la contraparte a seguir llamando. Y mientras Washington llama, México sigue acumulando los términos del intercambio siguiente. En septiembre de 2025, el secretario de Estado Marco Rubio viajó a México y se reunió con Sheinbaum. El comunicado oficial del Departamento de Estado agradeció a México su cooperación para alcanzar un mínimo histórico en los cruces irregulares. No había ni un mes desde que Trump había amenazado públicamente con acciones militares dentro de territorio mexicano. Rubio iba a agradecer. Esa simetría de postura entre lo que Trump decía en público y lo que la diplomacia estadounidense hacía en privado es exactamente la brecha que México aprendió a explotar con el silencio estratégico. ¿Hay un costo en ese silencio? Sí. Hay críticos legítimos que argumentan que México hizo concesiones sin precedente en materia de soberanía al aceptar condicionar sus operaciones de seguridad interna a las demandas de un gobierno extranjero. Es un argumento que merece atención. Pero la contraparte de ese argumento es que México negoció esas concesiones en términos que protegieron su economía de choques arancelarios que hubieran costado cientos de miles de empleos en el sector manufacturero. Eso es un cálculo, no una rendición. La tercera herramienta es la más poderosa y la menos visible. Y para entenderla, hay que hablar de algo que casi nadie está analizando en estos términos. La comunidad mexicana en Estados Unidos es, al mismo tiempo, la razón por la que Trump presiona a México y el límite real de hasta dónde puede presionar. Hay aproximadamente 10.900.000 personas de origen mexicano viviendo en Estados Unidos como residentes o ciudadanos. Junto con la comunidad más amplia de descendencia mexicana, esa cifra sube a casi 38 millones de personas.
Son trabajadores, consumidores, contribuyentes fiscales y votantes en estados que definen elecciones presidenciales. California, Texas, Arizona, Nevada, Illinois. Esta tercera herramienta no es una palanca que México pueda activar directamente porque no controla a esas comunidades. Pero sí puede reconocerla, nombrarla y hacer que la contraparte la calcule en su propia ecuación de costo político. Cuando Sheinbaum habló con Trump en junio de 2025 durante la cumbre del G7, le mencionó explícitamente, en sus propias palabras, la importancia de reconocer a los mexicanos en Estados Unidos. Esa frase no fue protocolo, fue un recordatorio estructural. México no amenazó con movilizar a esa comunidad, no necesitó hacerlo. Simplemente recordó que existe, que tiene peso económico y político, y que cualquier política migratoria o arancelaria que genere fricción bilateral tiene un efecto doméstico en la política interna de Estados Unidos que ningún gobierno de Washington puede ignorar. Puedes imaginar el cálculo que hacen los asesores de la Casa Blanca cuando saben que 38 millones de personas de origen mexicano están viendo cómo se trata a México en la mesa de negociación. El comercio bilateral refuerza exactamente la misma lógica. México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Los aranceles que Washington amenaza con imponer a México se traducen en precios más altos para el consumidor estadounidense en automóviles, electrónicos, alimentos frescos y componentes industriales. La cadena de suministro norteamericana está integrada de tal manera que atacar a México económicamente equivale a dispararle al propio pie. Los industriales del sur de Estados Unidos, los productores agrícolas de Texas, los fabricantes de Michigan lo saben. Y esa voz doméstica dentro de Washington es la tercera herramienta de México en acción, aunque no aparezca en ningún comunicado oficial. Ahora vamos a poner rostros en este análisis porque la geopolítica sin personas es teoría sin consecuencias. Imagina a un hombre en Guanajuato, llamémosle Don Aurelio, que cultiva frambuesas en una parcela de 4 hectáreas. El 90% de su producción va a Estados Unidos bajo los términos del TEMEC. Cada vez que Trump amenaza con aranceles, Don Aurelio deja de dormir bien porque no sabe si el comprador del otro lado va a cancelar el pedido o va a pedir un descuento tan agresivo que el margen desaparezca. Él no votó por este conflicto. No tiene embajador, no tiene lobista. Tiene una cosecha que espera un precio estable al otro lado de la frontera. Imagina también a una señora en Oaxaca, llamémosla Doña Carmen, cuya hija vive en Los Ángeles desde hace 12 años. A fin de mes llega la transferencia, $393 en promedio, que en pesos representan la diferencia entre pagar la hipoteca y no pagarla. Cuando Trump habla de deportaciones masivas, Doña Carmen enciende las noticias con miedo, no sabe si ese mes habrá transferencia, no sabe si su hija va a poder seguir mandando el dinero, o va a perder el trabajo, o va a tener miedo de ir al banco. Esas dos personas son la razón por la que Sheinbaum no puede responder a las provocaciones con el mismo calibre retórico que Trump usa. Porque cada punto de escalada diplomática tiene un costo concreto en la vida de Don Aurelio y de Doña Carmen, y la madurez diplomática consiste exactamente en entender eso, que el que gana el intercambio verbal en Twitter no necesariamente gana la negociación que importa. Nosotros como mexicanos deberíamos reconocer eso como una forma de liderazgo adulto, aunque nos cueste trabajo aplaudir el silencio. Ahora déjame darte el contexto histórico, porque esta relación no empezó en 2025, y las herramientas que México está usando hoy tienen raíces más profundas de lo que parece. En 2019, durante el primer mandato de Trump, la historia fue muy parecida en la superficie, pero completamente diferente en el fondo. Trump amenazó con aranceles crecientes a México si no controlaba la migración. México desplegó tropas de la entonces recién creada Guardia Nacional y firmó un acuerdo que la prensa llamó en su momento una capitulación. Pero hay un detalle que la mayoría de los análisis de esa época pasaron por alto. México negoció ese acuerdo desde una posición de menor capacidad institucional y con una relación bilateral menos definida. En 2025, la situación era estructuralmente distinta. México había acumulado 6 años de experiencia operando la Guardia Nacional. Había profundizado la integración económica con Estados Unidos a través del TIMEC, que el propio Trump firmó en su primer mandato, y llegó a la negociación con una presidenta que entendió desde el primer día que su mejor activo no era la confrontación, sino la utilidad
estratégica. No la utilidad de un país que obedece, sino la de un país que resuelve problemas que el otro no puede resolver solo. Ese es el cambio doctrinal que define a la diplomacia mexicana en este periodo, y tiene un antecedente más antiguo todavía. En 1994, cuando el Tratado de Libre Comercio entró en vigor y simultáneamente estalló el levantamiento zapatista en Chiapas, México demostró que podía gestionar tensiones domésticas de alta intensidad mientras mantenía compromisos internacionales estables. Esa capacidad de contener la contradicción interna sin que colapsara la relación externa es exactamente lo que Sheinbaum está haciendo hoy a mayor escala y con herramientas más sofisticadas. La pregunta que nadie estaba haciendo en enero de 2025 era, ¿qué pasa si Trump necesita los números de la frontera para su agenda política y el único que puede producir esos números es México? Porque si eso era cierto, entonces México no estaba negociando desde la debilidad. Estaba negociando desde la posición del que tiene el bien que el otro necesita. Y eso nos lleva a la revelación central de este análisis. Lo que nadie está midiendo todavía, y lo que tardé varios días en articular con claridad a partir de los documentos disponibles, es esto. México convirtió su cooperación en migración en una moneda de negociación permanente y renovable. Las pausas arancelarias que Trump concedió a lo largo de 2025 no fueron concesiones de amistad ni de confianza ideológica. Fueron compras. Washington compró, pausa por pausa, la cooperación operativa de México en el control de un flujo migratorio que era el centro de la promesa política más importante de Trump a su base electoral. Si la frontera hubiera seguido produciendo los números de 2024, 1.500.000 detenciones, la narrativa de Trump sobre migración habría colapsado desde el primer trimestre de su mandato. México sabía eso, y negoció en consecuencia. Cada vez que Washington levantaba un arancel o extendía una pausa, México enviaba una señal de que su cooperación tenía precio, y que ese precio se cotizaba en términos de soberanía económica, no de subordinación política. El acuerdo de julio de 2025, la pausa de 90 días en aranceles adicionales, el acuerdo de octubre que extendió esa ventana de negociación. Cada uno de esos momentos siguió la misma lógica. México producía el resultado que Washington necesitaba mostrar en materia migratoria y Washington retiraba la amenaza comercial que hubiera dañado la economía mexicana. ¿Eso significa que México ganó sin ceder nada? No. Las remesas cayeron un 16.2% en junio de 2025 respecto al mismo mes del año anterior. El miedo de las comunidades migrantes en Estados Unidos ante las políticas de deportación tuvo un efecto real en los envíos de dinero. Eso es un costo que pagaron familias como la de Doña Carmen, no los cancilleres ni los analistas. Y ese costo es real y no desaparece porque la estrategia diplomática haya sido inteligente. Pero la diferencia entre lo que México hubiera enfrentado sin esa estrategia y lo que enfrentó con ella es medible. El sector manufacturero, la industria automotriz, los productores agrícolas del norte del país mantuvieron acceso al mercado estadounidense durante un periodo de extraordinaria presión proteccionista. Eso no fue automático. Fue el resultado de una gestión diplomática que convirtió el control del flujo migratorio en la moneda más valiosa de la relación bilateral. Ahora diferenciemos esto de algo importante, porque aquí es donde el análisis se vuelve filosóficamente necesario. Lo que México hizo no es lo que hace una potencia imperial. Una potencia imperial impone condiciones, instala bases militares, designa gobiernos, controla recursos ajenos por la fuerza. Lo que México está haciendo es distinto en su naturaleza, está construyendo indispensabilidad, no el poder de quien amenaza, sino el poder de quien es necesario. No la influencia que se ejerce desde afuera, sino la que se genera desde adentro de las relaciones que el otro necesita mantener funcionando. Eso tiene un nombre en la teoría de las relaciones internacionales. Se llama poder estructural, y es mucho más duradero que el poder coercitivo porque no genera resistencia en la misma medida. Cuando Washington intenta ignorar a México, descubre que no puede ignorar a 38 millones de personas de origen mexicano en su propio territorio. No puede ignorar que su cadena de suministro industrial pasa por Monterrey. No puede ignorar que su problema migratorio solo se resuelve con cooperación de un gobierno que está al otro lado del río Bravo. Esa es la arquitectura de influencia que estamos construyendo, no con ejércitos,
no con condicionamientos económicos externos, con utilidad estructural que se vuelve parte del sistema que la otra parte necesita que funcione. Y eso nos lleva a los 3 escenarios para los próximos 90 días. Escenario 1. La negociación del TEMEC avanza y México firma un acuerdo de largo plazo con condiciones que protegen su sector industrial y agrícola. En ese caso, la estrategia de madurez diplomática quedará validada por los hechos, y Sheinbaum habrá convertido la presión de Trump en el mejor momento para renegociar el tratado en términos más favorables para México. Washington acepta sin fanfarria porque necesita un acuerdo que pueda presentar como victoria. México acepta sin fanfarria porque ya obtiene el fondo aunque ceda algo de forma. Escenario 2. Las negociaciones entran en un periodo de estancamiento técnico y el statu quo se extiende indefinidamente. En ese caso, México sigue produciendo los números de frontera que Washington necesita y Washington sigue manteniendo pausas arancelarias que México necesita. El equilibrio es incómodo pero funcional. Y en ese equilibrio, quien tiene más paciencia tiene más poder. Históricamente, México ha demostrado más paciencia estructural en esta relación que cualquier administración de Washington. Escenario 3. Trump decide escalar. Anuncia nuevos aranceles sin negociación previa, o sube el tono sobre operaciones militares en México, o intenta aislar a México en foros multilaterales. En ese caso, México tiene una opción que pocas veces se analiza con seriedad. Reducir gradualmente la cooperación en control migratorio sin anunciarlo como una decisión política. No como represalia declarada, sino como ajuste técnico de prioridades operativas. En 90 días, los números de la frontera lo dirían todo, y Trump volvería a necesitar hacer una llamada. Ese es el escenario más devastador para Washington, precisamente porque México no tendría que decir nada. Los números hablarían solos. Antes de cerrar, quiero que te detengas un segundo en la pregunta que lleva este episodio desde el inicio. ¿México le tendió una trampa a Washington en migración? La respuesta honesta es, depende de lo que entendamos por trampa. Si trampa significa un plan elaborado en secreto con la intención de dañar a la contraparte, la respuesta es no. La diplomacia de Sheinbaum no ha buscado dañar a Estados Unidos, ha buscado proteger a México. Pero si trampa significa identificar antes que el otro cuál es la pieza del tablero que tiene más valor y posicionarse sobre ella antes de que empiece el juego, entonces sí, eso es exactamente lo que ocurrió. Y la diferencia entre esas dos definiciones es la diferencia entre la ingenuidad geopolítica y la madurez estratégica. Lo que hemos construido en esta relación bilateral no es una trampa, es una posición, y una posición bien construida no necesita que el otro caiga en ella para ser efectiva. Solo necesita que el otro llegue a negociar y descubra que no tiene muchas otras opciones. La pregunta que te dejo para los comentarios es esta. ¿Crees que México debería hacer más explícita esta estrategia y comunicarla abiertamente como doctrina diplomática, o su efectividad depende precisamente de que nunca se nombre? No hay respuesta incorrecta, pero sí hay una conversación que vale la pena tener. En 90 días, aquí mismo, volvemos a este tablero juntos.